Vamos a esta conferencia de prensa que está realizando el sector empresarial en cuanto a varias medidas fiscales. En estos momentos habla el presidente de Coparmex. Lo escuchamos. Derecho fiscal, ANADE y Coparmex hemos planteado propuestas para investigar la expedición y o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas y o actos jurídicos simulados, conductas tipificadas en el 113 bis ya mencionado el Código Fiscal de la Federación. Al respecto, considerando la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, mediante la cual se tipifica como delito la expedición y o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, propusimos complementar el delito previsto en el 113 bis del Código para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera cuantificar la reparación del daño integral a favor del fisco federal. Si el daño o perjuicio es cuantificable, por lo que es importante adicionar a este tipo penal el artículo 92, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, y de tal forma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga la facultad de cuantificar el daño o perjuicio al presentar su querella, ya que aun y cuando dichos delitos no son de resultado material, se podría cuantificar un daño o perjuicio mediante el crédito fiscal correspondiente y tener derecho a exigir la reparación del daño integral. También insistimos en que la defraudación fiscal genérica y o equiparada previstos en los artículos ya mencionados no debía ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que generalmente se trata de omisión de contribuciones. Sin embargo, de manera excepcional, podrían acreditarse casos concretos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya comisión sí ponga en riesgo la estabilidad financiera y o económica del Estado mexicano. Pero en todo caso sería como consecuencia de diverso delito, normalmente acompañado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo anterior, esta reforma será cuestionada sobre posible inconstitucionalidad al pretender que la defraudación fiscal y o la defraudación fiscal equiparada se consideran delitos que atentan contra la seguridad nacional, cosa que no lo compartimos. Para hacer una analogía muy simple, con estas reformas se pretende matar a un pájaro con una escopeta en lugar de utilizar un rifle de precisión. Con estas reformas ya casi aprobadas que se proponen, sí, efectivamente se pretende comprender la práctica indebida de los factureros o empresas fantasmas. Pero no estamos de acuerdo en que sea a cualquier precio, pues es posible que de nuevo paguen justos por pecadores y en lugar de utilizar los recursos del Estado para con precisión se busque, localice y encarcele a quienes realicen en forma exacta estas prácticas indebidas y sin modificar las leyes faciliten estas medidas, por lo que una forma exacta y clara no podemos aceptar un solo daño colateral, aun y cuando sea por razones y causas justificadas. Ya de por sí, los buenos contribuyentes, particularmente los profesionistas, emprendedores y dueños de empresas que cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos, están sufriendo el impacto negativo de la eliminación de la compensación universal, debido a que está restringiendo los flujos de efectivo, frenando las inversiones y reinversiones por la lentitud también de la devolución de los saldos a favor. Ahora los contribuyentes enfrentarán leyes que se consideran como delitos y conducta idónea que amerite prisión preventiva oficiosa, un simple error o datos erróneos asentados en las declaraciones de pagos de impuestos. Ello coloca a quienes pagan impuestos en una situación de incertidumbre jurídica. No es justificable que con la idea de sancionar una práctica que unos pocos delincuentes realizan,
se deje en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos. Agradecemos al PRD, al PAN y al PRI su voto en contra de la iniciativa y su comprensión a las observaciones que les fueron planteadas por un sector muy amplio de la sociedad. Solo nos resta cuestionar esta iniciativa desde la perspectiva constitucional, promoviendo el juicio de amparo por las consideraciones que hemos venido insistiendo. Y aquí quisiera pasarle el uso de la voz al licenciado Luis Curiel para que nos comparta algunas de estas razones constitucionales que definitivamente serán las que se utilizarán por los contribuyentes que se vean afectados por esta reforma. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este tema que resulta de la mayor trascendencia y de la mayor actualidad. En la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, somos más de 2,000 abogados que estamos encaminados principalmente a la asesoría de cualquier tipo de empresa, ya sea como abogados internos o externos. En representación de dicha Asociación Nacional, consideramos que la iniciativa presentada, ahora dictaminada y prácticamente aprobada, presentada en contra de las llamadas factureras o bien empresas que emiten comprobantes fiscales inexistentes, es insuficiente para combatir ese flagelo. Y por el contrario, con su aprobación, se ocasionarán diversas violaciones a los derechos humanos de los individuos y de las empresas que realizan sus actividades en México. La reforma es insuficiente para combatir la expedición de facturas falsas, pues se centra principalmente en el aspecto tributario, la posible omisión de contribuciones, cuando la experiencia ha demostrado que las facturas apócrifas son utilizadas en esquemas de aprovechamiento indebido de recursos públicos, como la multimencionada y más que denominada estafa maestra, o en esquemas de lavado de capitales, donde lo que se pretende es aparentar un origen lícito a la entrega de recursos a determinadas personas y no así la evasión en el pago de contribuciones, por los que esta reforma, de aprobarse como está, no desalentará por completo el uso de este tipo de esquemas. Además, como se ha señalado, la reforma es claramente desproporcional. Los delitos fiscales, como ya se señalaron, de ninguna manera afectan la seguridad nacional. Consideramos que de aprobarse como está propuesta, implica una clara violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, porque implica o podría permitir la persecución de esta clase de delitos, considerando fechas de expedición de la factura diferentes, efectos fiscales continuados a facturas expedidas con anterioridad y sobre todo la principal dificultad que han enfrentado los contribuyentes actualmente cuando se enfrentan a este tipo de casos cuestionados por la autoridad es cuáles son los medios de prueba que tienen a su alcance para acreditar la efectiva prestación de los servicios o de los bienes que adquirieron por las facturas. Aquí me detengo un segundo y los invito a pensar. Imaginen que hace 5 años adquirieron un determinado bien y cuentan con una factura. La autoridad se acerca y cuestiona la validez de esa factura y la efectiva realización de esa determinada operación. ¿Qué medio de prueba cuento hoy para acreditar lo que adquirí hace 5 años? Es casi imposible para muchos contribuyentes poder acreditar ese dato. Ante esa inseguridad jurídica es ante la que se van a enfrentar los contribuyentes. Va a ser casi imposible demostrar que las operaciones que realizaron con los medios de prueba normales fueron reales. Y esa es una situación que pasa actualmente, antes de la aprobación de la reforma. Bueno, con la aprobación de la reforma, ahora eso será perseguido como delincuencia organizada, con todos los temas que ya señalamos de seguridad nacional. Por eso es la gravedad. Además, consideramos que se violan los derechos humanos de debido proceso. La prisión preventiva oficiosa, no olvidemos que ya se había intentado incluir a la defraudación fiscal como uno de los delitos que estaban en el catálogo que ameritaban prisión preventiva oficiosa. Ello no fue aprobado por el Congreso de la Unión. Lo que se está haciendo con esta reforma es únicamente dar una vuelta a esa intentona y subirlo como un delito que es contrario a la seguridad nacional. Y al
incluirlo como un delito de los que pueden realizar la delincuencia organizada, están logrando el efecto de darle prisión preventiva oficiosa a algo que el Congreso no quiso aprobar como tal, el constituyente permanente. Y además, y el último derecho que también viola, podría ocasionar que se impongan a los empresarios penas inusitadas y trascendentales por las conductas realizadas por personas diferentes como a ellos. Consideramos que, por su trascendencia, esta reforma será duramente cuestionada en sede constitucional, tanto por los diputados y senadores que así lo consideren, mediante la interposición de acciones de inconstitucionalidad, como por los gobernados, individuos y empresas, que deberán hacer valer sus derechos humanos a través de la interpretación oportuna de los juicios de amparo que correspondan. Estos medios de defensa podrán interponerse e iniciarse hasta que la reforma sea aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Pero una vez que ello suceda, estoy seguro que más de uno, muchos, acudirán al Poder Judicial de la Federación a hacer valer la última protección de sus derechos. Es una lástima que en México, cuando lo que se necesita es seguridad jurídica para hacer inversiones, los empresarios tengan que estar defendiendo sus derechos ante los tribunales en vez de estar encaminados a la inversión productiva para mejorar las condiciones de vida de todos. Muchas gracias. Va a pasar el uso de la voz a licenciado Arturo Pueblita, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que también tiene aspectos que compartir del trabajo que la Academia ha venido haciendo para informar en relación a esta reforma. Adelante, por favor. Correcto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, buenos días todavía a todos. Efectivamente, como ya lo adelantaba en su comunicado el licenciado Esquer y como lo manifestaba también Luis Curiel en su carácter de presidente del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal compartimos también esta preocupación. La Academia Mexicana de Derecho Fiscal es una institución que existe desde hace 65 años, que surgió del seno de los entonces magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con quienes hemos mantenido una relación constante en los últimos 65 años. Es una institución dedicada de manera exclusiva al estudio, investigación y divulgación del derecho tributario. La preocupación que hemos encontrado nosotros con lo que está siendo aprobado ya por senadores y por las comisiones de Cámara de Diputados nos resulta verdaderamente preocupante, toda vez que se trata, en mi opinión, de un atentado a la seguridad jurídica y que lejos, como lo decía el licenciado Curiel, de buscar realmente un tema de combatir el flagelo de verdadera delincuencia organizada, como son los vendedores de facturas, se termina abriendo un escopetazo para que los contribuyentes cumplidos y cualquier otro empresario o cualquier otra persona que pudiera terminar estando involucrada en un problema fiscal pudiera terminar siendo considerado como un delincuente y perder algunos beneficios constitucionales como son la presunción de inocencia. Esto es, la propuesta que está a punto de ser aprobada en el Congreso de la Unión tiene como finalidad, supuestamente, y es como lo ha vendido, atacar a los vendedores de facturas. Sin embargo, no se está limitando a ese sector y lo están abriendo prácticamente a cualquier contribuyente y estaríamos dándole el mismo tratamiento a los empresarios o a los contribuyentes, a los profesionistas, a cualquier persona que pueda estar involucrada en un delito fiscal. Se le va a dar el mismo tratamiento como si fueran homicidas, terroristas, violadores, como si fueran además narcotraficantes. Y eso de suyo debe resultar verdaderamente preocupante porque puede llegar a cualquiera. En las diferentes reuniones en donde ha participado específicamente funcionarios de la Secretaría de Hacienda, nos han dicho que existen una serie de controles y de pasos que se tendrían que seguir para evitar que se realizara una aplicación discrecional y arbitraria de estos conceptos. Situación que de alguna forma no resulta tan clara, toda vez que el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República
Si somos completa y absolutamente francos, sabemos que van a llevar una línea conjunta. Entonces no se generan estos contrapesos o estos diferentes tipos de controles que se estarían señalando, lo cual resulta preocupante porque se estaría utilizando una herramienta penal para el incremento de la recaudación, o por lo menos esa es la visión que nos queda a nosotros, que no necesariamente ese es el camino para incrementar la recaudación. Nos debe de llamar la atención a los mexicanos que en el resto de los países que son nuestros socios comerciales y con los cuales estamos compitiendo, lo que se está haciendo es simplificar las medidas recaudatorias e incluso disminuir las tasas recaudatorias, como ha sucedido en Estados Unidos, como ha sucedido en Inglaterra, como lo anunciaron también en Holanda, como ha sucedido en muchos otros países. Nosotros vamos en sentido inverso. Si queremos incrementar la recaudación, tenemos que generar un crecimiento económico y no seguir presionando exactamente a los mismos. En los aspectos constitucionales, específicamente de ser aprobada en estos términos la reforma, estaríamos hablando evidentemente de una conculcación al principio de garantía, de la presunción de inocencia. Evidentemente la seguridad jurídica también se va a ver afectada y además existen algunos otros derechos reconocidos en tratados internacionales que también se verían afectados. Yo coincido con el licenciado Curiel en el sentido de que los legisladores e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrían la oportunidad de controvertir a través de una acción de inconstitucionalidad la norma de ser aprobada en sus términos, y esa sería la manera como directamente podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos analizaran. Y en este sentido debemos de ser muy claros. Lo que está siendo aprobado no es un tema fiscal, es un tema penal. Lo que está en juego son los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados. No estamos hablando de una forma de allegarse de recursos. Y en su momento tendrá que ser esto analizado con ópticas de derecho penal y de derecho constitucional relacionado con los derechos y con las garantías vinculadas con el debido proceso y con la libertad de las personas. No existe una razonabilidad para que las autoridades fiscales pretendan castigar a las personas que se encuentran en situaciones de defraudación fiscal o sus equiparables, que se les dé el mismo tratamiento que si fueran terroristas o como si fueran narcotraficantes. No existe una razonabilidad y eso es uno de los criterios que van a tener que ser analizados en estas acciones de inconstitucionalidad. Respecto de los particulares, los profesionistas, los empresarios, veo yo o creo yo que sería un poco más difícil que procedieran los juicios de amparo, por lo menos desde un principio, en mi opinión. Se trata de una norma heteroaplicativa, en donde se tendría que dar una afectación directamente a cada contribuyente para poderlo impugnar así. Sin embargo, en el caso de las organizaciones gremiales como es la Coparmex, ahí se podría plantear a través de un litigio estratégico, específicamente pensando en la protección general de los agremiados, la posibilidad de promover un juicio de amparo indirecto en donde se llevara al análisis del Poder Judicial de la Federación la constitucionalidad de estas normas, con el inconveniente que esto iniciaría forzosamente en un juzgado de distrito y posteriormente tendría que pasar por lo menos como aduana intermedia a un tribunal colegiado y seguramente después los asuntos serían turnados a la Corte. Las posibilidades de que esta norma pase, pues sabemos que es muy probable que así suceda, que pase por la aplanadora legislativa. Sin embargo, considero que ante la notoria y flagrante violación a los derechos fundamentales, las autoridades del Poder Judicial de la Federación estarán a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Finalmente podríamos resumir que las organizaciones sociales, civiles, empresariales como la Coparmex, apoyado de los organismos técnicos profesionales como los que están ahora aquí en esta conferencia de prensa, pues haremos lo que legalmente nos corresponda, que en derecho nos corresponda promover. Lo haremos porque creemos que es un ejercicio cívico que tenemos que hacer.
porque son los caminos y las formas en las que el sector empresarial siempre ha manejado sus cosas en la vía institucional. Pero podríamos resumir en términos muy generales que con esta reforma los buenos empresarios podrían ser procesados o incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada. Por supuesto, lo consideramos el inicio de una nueva era de terrorismo fiscal. Y quizá, pues ante el esfuerzo que hicimos de trabajar, de llevarle la información, siguiendo un poco este principio que dicen que nos atienden pero no nos entienden, pues pudiéramos decir que finalmente pues fuimos presa ahora de la bebida preferida que ahora será de los mexicanos, que será el atole con el dedo, porque la verdad es que a pesar del esfuerzo que hicimos no pudimos influir, no pudimos convencer, y teníamos argumentos, teníamos razones, teníamos todos los elementos para que se entendiera y no se logró. Pues ya no nos resta más que los tribunales federales, que esperemos recojan nuestras observaciones con mejor entendimiento y podamos finalmente resolver esta preocupación que nos aqueja. Estamos a sus órdenes para cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer, con todo gusto. Muchas gracias por sus aportaciones. Damos inicio a la sesión de preguntas. El presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, Reginaldo Esquer, pues dando sus puntos de vista sobre esta reforma fiscal que pues hoy se está tratando justamente por el legislativo. Dice que no es justificable que con la idea de sancionar una práctica se deje en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes. También sobre cómo consideran que los buenos empresarios podrían ser procesados o amenazados como integrantes de la delincuencia organizada y que caen nuevamente en temas del terrorismo fiscal. Mientras que también habló el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal, Arturo Pueblita, dando sus puntos de vista. Considera que es un atentado a la seguridad jurídica. También dice que están recibiendo el mismo tratamiento los vendedores de facturas que los empresarios y contribuyentes, como si fueran terroristas, y el utilizar una herramienta penal como medida de recaudación. Tenemos que generar crecimiento económico. Es lo que opina a grandes rasgos el sector empresarial en cuanto a esta reforma de temas fiscales.